¿Qué tal, mis amigos, mis hermanos en Cristo? Aquí estamos una vez más, aquí hermano Martín Casillas, para compartir con ustedes una vez más el devocional del día de hoy, lunes 25 de julio del 2022. Es para mí un verdadero placer poder compartir contigo la palabra del Señor y me acompaña una vez más mi hermano Oscar Pérez, miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Y aquí estamos, Martín, otra vez compartiendo la palabra para nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven detrás de las cámaras, detrás del teléfono que tienen ahorita. Y la verdad pues nos da gusto que sigan conectados a los devocionales que vamos, porque sabemos que es de mucha bendición y creo yo fielmente que nos ha ayudado día con día en una de las cosas que ahorita vamos a tocar, que es nuestra actitud. Amén. Claro que sí, el día de hoy vamos a estar meditando en 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 11 y el título que queremos compartir con ustedes es Armados para la batalla. Y sí, en este lunes 25 de julio del 2022 vamos a meditar en algunas cuantas recomendaciones dirigidas para nosotros como pueblo de Dios. El apóstol Pablo hace hincapié en cuanto a la manera de conducirse y conducirnos aún hoy en día. Él hace una exhortación a los corintios, al pueblo del Corinto, pero también aplica para nosotros, ya que cierta exhortación de parte del apóstol es para no nada más para los corintios de aquel tiempo, sino para nosotros hoy en la actualidad. Y voy a hacer énfasis solamente en 3 enseñanzas que son meramente extraídas de la palabra del Señor. Recuerda, el título es Armados para la batalla. Oscar, antes de pasar al primer punto, ¿qué opinas tú? ¿Crees que realmente estamos en una guerra espiritual o qué piensas? Fíjate, Martín, que sí, que creo que 100% que estamos en algo espiritual, porque muchas veces cuando uno no conoce la palabra de Dios se presenta de una manera en un tipo de ignorancia, porque dices, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo esas actitudes? ¿Por qué de repente pienso esto? ¿Por qué de repente pienso el otro? Y cuando leemos la palabra y nos damos cuenta que hay una guerra, nos damos cuenta que lo espiritual influye mucho en nuestras vidas. Inclusive, Martín, me atrevo a pensar que 100% de nuestras vidas es influencia por algo espiritual. Así es, muy de acuerdo contigo. Y mira, como dice el punto número 1, en estas 3 enseñanzas, primera enseñanza es, debo reconocer que estoy en una guerra espiritual. El versículo 4 y 5, ¿qué dice de 2 de Corintios 10? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Mira, Oscar, aquí puedo yo mirar las armas. Puedo identificar 2, hay muchas, pero por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, es una arma poderosa para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Nuestro hermano en Cristo, aquel prójimo que está intercediendo por ti, por mí, en nuestras debilidades, en nuestras situaciones de batalla, eso es muy importante. Tenemos mínimo esas 2 armas de defensa en contra de la guerra espiritual que atravesamos. Pero quiero también hacer algo muy importante. De nada sirve que contemos con la palabra, de nada sirve que un hermano esté orando e intercediendo por nuestras necesidades si nosotros no ponemos de nuestra parte en hacer los cambios que tenemos que hacer. Reconozcamos que estamos en una guerra espiritual, sabiendo que tenemos armas para nuestra defensa, pero muy, muy importante es, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y hacer a un lado lo que sabemos de antemano, que estamos actuando mal, y así no ser partícipes en esa guerra que continuamente viene, porque tenemos 3 enemigos muy poderosos, que es el mundo que nos rodea, nuestra propia carnalidad y el diablo. Así de que tengamos en cuenta que tenemos que hacer cambios nosotros que a Dios no le agradan, basado en el punto número 1, reconociendo que estoy en una guerra espiritual. Punto número 2, debemos de ser auténticos y sin apariencias. ¿Qué dice el versículo 7, Oscar? Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Ahí puedes identificar lo que es, la palabra clave es en sí mismo. Puedes identificar que reconocemos todas los ataques que vienen del enemigo del mundo a nuestras vidas, pero a veces nosotros mismos estamos en guerra espiritual. Una vez reconociendo, podemos ser auténticos, sin tapujos, sin apariencias, nos presentamos delante de Dios. Eso a Dios le agrada, y eso es, ya reconociendo de antemano que nosotros estamos mal, ya es una gran ventaja, y podemos aplicar a nuestras vidas la enseñanza
como esta herramienta poderosa para hacer cambios en nuestras vidas y poder avanzar, dar esos pasos de avance como verdaderos hijos de Dios. Y el punto número 3, que viene siendo sin temor o miedo. Quiero hacer énfasis en estas dos características. El miedo no es de parte de Dios, no es bueno. El temor depende cómo lo apliquemos, pero temor a Dios es muy importante. Así que el punto número 3 es sin temor o miedo, pero sí con obediencia, basado a lo que dice el versículo 9. Dale lectura, Oscar, por favor. Para que no parezca que como os quiero amedrentar por cartas. Ok, allí párale. Mira, esta es una enseñanza, aquí encuentro yo una alegoría, una parábola, una similitud. El apóstol Pablo está exhortando a los corintios y les dice que, por ejemplo, les manda encomiendas, les manda consejos, lo que es la palabra de Dios para poder hacer los cambios en nuestras vidas. Pero eso también aplica a nuestras vidas, Oscar. También nosotros podemos adueñarnos de lo que hace más de 2000 años el apóstol Pablo compartió para los corintios. También nos alcanza el día de hoy para hacer esos cambios necesarios en nuestras vidas. De que en el momento que vayamos a enfrentarnos ante el tribunal celestial, no tengamos excusa y ni nos presentemos ni con temor ni con miedo, sino si somos obedientes al temor a Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado y nos hace aceptos ante Dios. Más sin embargo, nuestra actitud a veces temerosa o de miedo no es correcta. Amén. ¿Qué piensas? Creo, Martín, que en este punto, mira, el versículo dice, para que no parezca que como os quiero amedrentar. La palabra amedrentar quiere decir como a veces amenazar, como es querer meter miedo por algo que va a pasar o algo. Pues lo entiendo de esta manera también. La palabra de Dios también es una carta del Señor hacia nosotros. Claro. Entonces Dios nos está hablando eso y Dios nos dice, no quiero que estén con miedo, pero que consideren lo que van a hacer, pues. Sí. Entonces muchas personas, como dices tú, podemos actuar con miedo y quedarnos parados y no actuar por tener miedo a qué es lo que va a pasar, a diferentes cambios, pero en el Señor cualquier cambio es de bendición. Amén, así es. Y bueno, estamos concluyendo. Pablo hace énfasis en esta advertencia. Las cartas son duras diciendo la verdad, y aún así nosotros nos comportamos débiles y menospreciamos la palabra. Ahí lo acabas de leer tú. Pero reconozcamos que un día estaremos ante el tribunal celestial y ahí vamos a dar cuentas. Pero solamente confiemos en el Señor y hagamos los cambios que tenemos que hacer. Reconozcamos, número 1, que estamos en una guerra espiritual. Número 2, que debemos de examinarnos a nosotros mismos y reconocer, presentarnos ante Dios sin temor, siendo auténticos, siendo transparentes, porque Él nos ama, Él nos acepta, pero sí haciendo los cambios que tenemos que hacer. Así de que las cartas de exhortación de Pablo hacia los corintios también nos alcanzan a nosotros. Amén. Y reconozcamos, Efesios 6:10 nos dice, muy conocida cita bíblica, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ni contra principados, ni potestades, ni contra gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual, pero tenemos que saber y confiar que tenemos las armas poderosas para enfrentar toda artimaña del enemigo. Y sobre todas las cosas, ser auténticos, ser transparentes, presentarnos delante de Dios, sabiendo que a veces fallamos, la regamos, pero Dios nos ama, Dios nos acepta y es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes estas, para mí es una gran bendición, estas tremendas enseñanzas. Oscar. Amén. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Esperemos que sea de bendición y esperemos que se lleven un buen sabor de boca con esta meditación de la palabra, y sobre todo que hagamos conciencia. Si queremos hacer unos cambios, empecemos por nosotros mismos. Nosotros mismos, sabiendo que hay una guerra espiritual, sabiendo que hay una guerra que no va a parar, pero tenemos las armas para ganarla, y sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos sea de bendición y pues síganse uniendo, síganse conectando a nuestro canal, ya que nuestra única intención es enriquecerles espiritualmente, es bendecirles a través de estos breves mini devocionales, pero queremos que ustedes puedan recibir la poderosa palabra del Señor. Bendiciones donde quiera que se encuentren.